Hemos visto hasta ahora jóvenes que se incluyeron en el plan de Dios con su vida. Otros, hermanos, que rechazaron el plan de Dios con su vida. Otros que, aunque estaban fuera del plan de Dios, viviendo perdidamente, tomaron una decisión en su vida y saltaron y se encarrilaron en el destino que Dios le había trazado, como lo hizo Saulo de Tarso. Pero aquí vemos otro caso, otro joven llamado Sansón. Él, desde antes de nacer, ya Dios lo puso en el carril donde él tenía que andar. Aún Dios se le revela a su papá y a su mamá, le dice a papá y a mamá cómo debía de vivir ese joven, ese niño. Iba a ser nazareo, dedicado a Dios desde el vientre de su madre, separado para Dios. Porque todos los jóvenes que me oyen, Dios los ha llamado. Son jóvenes especiales. Hay jóvenes que dicen: yo no sé por qué a mí me ha tocado nacer en un hogar cristiano. Yo no sé por qué a mí me ha tocado escuchar a estos predicadores. Yo no sé, maldita la hora que estoy en una familia que habla de la Biblia. Y no se dan cuenta que es el más grande privilegio. No se dan cuenta que Dios lo ha escogido. No, ¿y por qué dices así? ¿Sabe por qué, pastor? Porque los otros jóvenes que son de padres mundanos, de familias mundanas, de religiones mundanas, pueden vivir la vida como sea, y pueden bailar y correr y tener sexo y pasear. Pero en cambio nosotros tenemos una serie de reglas y de normas, y a veces ya me siento cansado, aburrido, me siento como un canario en una jaula. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa vida nosotros de más rigor? Eso mismo pudo haber pensado Sansón. ¿Por qué los otros niños sí pueden comer uvas y yo no puedo? ¿Por qué los otros niños pueden hacer así y yo no puedo? Porque tú eres escogido, porque tú eres separado, porque tú no eres uno más. Tú eres especial. Dios tiene algo muy grande para ti. Y cuando Dios quiere hacer cosas muy grandes con tu vida, las exigencias son más. Las demandas de Dios son mayores. ¿Cuántos adoramos a Dios? Así que Sansón, desde niño, desde adolescente, parte de su juventud, estuvo en el plan de Dios, obedeciendo la misión. El pueblo de Israel había sido invadido por los filisteos, que les robaban y les pegaban y les masacraban. Y la nación necesitaba una libertad total. Necesitaban un instrumento que pudiese echar fuera a todos los invasores. El pueblo estaba bajo el dominio, el yugo de las tinieblas. Y para eso Dios lo escogió a Sansón, para que él fuese el instrumento de Dios para pelear contra los enemigos que tenían al pueblo de Dios subyugado y sufriendo. Dios lo llamó para enfrentar a los filisteos, que simbolizaban al satanismo, al pecado y a la maldad. Y una etapa de su vida que Sansón estuvo obedeciendo a Dios, y Dios lo usaba y le dio capacidades especiales y sobrenaturales. Le dio una fuerza física mayor que la de un oso. Las capacidades que tú tienes, Dios te la dio para que le sirvas dentro de sus planes, dentro de sus propósitos. Pero el día de que te salgas del plan de Dios, todas esas capacidades se van. Esa unción que tienes se va. Ese respaldo de Dios se va. Esa gracia de Dios se va. Esa cobertura y esa fortaleza de Dios se va. Esa sabiduría se va. Así que Sansón, en un momento horrible de su vida, abandonó su celestial misión, porque esa misión se la dio Dios. Se salió del plan y la voluntad de Dios. Él se salió, hermano, del destino en Dios. Se salió. Él tomó la decisión. ¿Y sabe por qué? Y óigame bien: por enamoramiento malicioso, por lujuria sexual. He visto tantos jóvenes, y no solo jóvenes, personas de diferentes edades, aún dentro de las iglesias, que ya no están con nosotros,
o están secos o caídos o derribados. Y el plan de Dios con su vida se vino abajo porque ellos traicionaron el llamado. ¿Sabe por qué? Por sexo. No, que esa es la mujer que Dios me ha dado. Mentiroso, sexo. No, que Dios me ha revelado que ella es, que él es. Mentiroso, es por sexo. Muchos, por lujuria sexual, por concupiscencia de la carne. Si usted escoge en la carne con concupiscencia. No, pero Sansón era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, pero estaba en la carne. Y cuando usted está en la carne, mira en la carne, piensa en la carne y toma decisiones en la carne. Y él, hermano, se sale, pierde todo por una mujer. Hermano, la Biblia dice, Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Y que usted deje a Dios por una mujer, es decir, por sexo de una mujer, o por un hombre, o por riqueza, o por placer, esa es una abominación ante los ojos de Dios. Es una vil idolatría. Abandonó su celestial llamado, se salió del plan y de la voluntad de Dios. Satanás lo sacó usando no a un Goliat ni a un ejército enemigo, porque ahí él se daba cuenta y peleaba. Satanás dice, yo me doy cuenta que Sansón es concupiscente, porque hay llamados hombres de Dios que se le van los ojos detrás de las mujeres y le miran todo el cuerpo y las codician. Mira el silencio que hay. Pero si usted no es así, alabe a Dios. Pero si usted es así, recibe el machetazo. Duele, pastor, que te duela más sabroso todavía. Y mire lo que dice, se salió del plan por enamoramiento malicioso. No todos los enamoramientos son de Dios. Hay una cantidad de enamoramientos diabólicos, como el de Amnón a su hermana Tamar. Enamoramientos en yugo desigual, enamoramientos con mundana, enamoramientos repugnantes ante los ojos de Dios. Y dice la Biblia, hermano, que Dios tuvo mucha paciencia con Sansón. Inclusive cuando se apartó del camino para ir a pedir la mano, porque él se enamora, hermano. ¿Sabe de quién se enamora? Él se enamora del pueblo enemigo. Israel y los filisteos estaban en plena guerra. Y Sansón era como el general del ejército de Israel. Y se viene a enamorar del enemigo, porque ella era filistea. Los filisteos odiaban al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y él se enamora del enemigo. Y espiritualmente también era enemiga, porque era mundana, servía a dioses falsos. Pero Sansón se enamora, se enamoró. Y la Biblia dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová se desagradare, caerá en ella. Si Dios se desagrada de ti, joven, dama o caballero, si Dios se desagrada de nosotros, una maldición que nos alcanzará es que vamos a ser engañados por una mala mujer o por un mal hombre. Eso no es una bendición. Que te enamores de un demonio, eso no es una bendición. Que te enamores de una Dalila que te va a traicionar y te va a arrancar los ojos, eso no es una bendición. Que te enamores de una mujer que te va a arruinar el plan de Dios con tu vida, eso no es una bendición. Que te enamores de alguien que te va a destruir tu comunión con Dios, eso no es bendición de Dios. Pero hay quienes se enamoran, y cuando se enamoran son hechizados. Eso no es una bendición, es una obra satánica. Eso es una obra de demonios. Son obras hasta de brujería. Usted no ha visto que las publicidades de brujos siempre son aguamarres.
Hago enlaces, hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, porque la mayoría que van buscando brujos es por eso, porque detrás de eso están obras de demonio. ¿Quién cree que le trajo a esas mujeres a Sansón? Fue Satanás. Fueron obras del diablo. Alabe a Dios si puede. Qué maldición que te enamores de la persona que mañana te va a hacer llorar, que te enamores del hombre que mañana te va a dar de patadas y te va a abandonar. Es una maldición. Que veas como la bendición, como un querubín, como un príncipe angelical, y en verdad es un príncipe de las tinieblas. Te enamoras de un lagarto, te enamoras de un buitre, te enamoras de un lobo, de una loba. Y su mamá y su papá le dijeron: Sansón, ¿qué te pasa? Tú has sido llamado por Dios, tú estás dentro del plan de Dios, no te puedes salir del plan de Dios. Enamórate de una sierva de Dios. Y Sansón le dice: es que me gusta, estoy enamorado. Y su papá y su mamá eran un par de blandengue, porque hay padres y madres que en lugar de tener autoridad, ceden a las carnalidades de los hijos y son cómplices, porque jamás será voluntad de Dios que usted case a sus hijos con impíos, que case a sus hijas con mundanos. Y hay quienes hasta el enamorado mundano va a la casa a buscar a la hija y le da la bienvenida y le prepara hasta comida especial. Dios no hace eso. Si usted va al altar con una mundana, Dios dice: ¿qué hace en yugo desigual? Pero la mamá y el papá de Sansón fueron a pedir la mano. Sansón dice: mamá, papá, mire, yo voy a hacer las cosas correctas, yo la voy a convertir. Bueno, hijo, ya vamos. Y estaban yendo ahí. Sansón, cuando comenzó a caminar, el primer paso que dio, se salió del plan de Dios. Ese ya no era su destino en Dios. Se sale y se fue caminando. Y cuando él estaba caminando en medio de una zona de uvas, una zona muy bonita, quizás Sansón decía: qué bonito paisaje, qué rica las uvas, qué bonito este ambiente. ¿Qué hacía por ahí? Un nazareo que tenía que escaparse de la zona donde habían uvas. Pero él se mete ahí. Cuando usted ve a alguien que ya está mal, ya no mire el peligro, hermano. Está en medio de la cochinada, de los buitres, los lobos. Dice: no, a mí no me pasa nada, a mí no me ocurre nada, no me va a suceder nada. ¡Wow! Y Dios estaba mirándolo y diciendo: yo lo escogí del vientre de su madre, yo le di fuerza, él es nazareo, es mi hijo, le he llenado de mi espíritu, y ahora se va detrás de esa mujer. ¿Y sabe qué? Satanás lo estaba esperando ahí. Había un león ahí esperando al desobediente Sansón. Sansón, cuando estaba caminando ahí, estaba en desobediencia. Él estaba yendo a pedir la mano de una impía, y el león lo estaba esperando ahí. Porque todos los que se salgan de estos caminos de la voluntad de Dios, los leones se lo van a tragar. Yo me convertí a los 19 años, siendo joven y soltero. ¿Cuántos amigos ya no están? ¿Cuántos jóvenes ya no están? ¿Cuántos pastores y pastoras ya no están? Satanás se los tragó, se los comió. El adulterio lo tiró al piso, la fornicación lo tiró al piso, el orgullo lo tiró al piso, el amor al dinero lo tiró al piso, el amor a cargos y a fama lo tiró al piso, ser envidioso, injusto con sus hermanos lo tiró al piso. Ya no están. De esa época somos muy pocos los que quedamos. ¿Dónde están, digo yo, los 300 jóvenes que hace 30 años estábamos en el altar ayunando? Somos un poquito, el resto se fueron. Satanás puso mujeres, puso hombres, puso dinero, lo sacó del plan de Dios. Sansón iba desobediente, Satanás estaba esperándolo ahí. Sansón era un hombre joven, fuerte, lleno de Dios. Satanás tenía un león joven también. No era un león viejo que ya está, que no tiene fuerza, que lo den los músculos. Era un león joven. Y el león se lanza ¡fua! Para matarlo.
al desobediente, al concupiscente Sansón. Pero ahí sabe que se manifiesta la misericordia, la gracia, la bondad de Dios, y el Espíritu Santo fue más rápido que el león y lo ayuda y lo respalda y le da una fuerza terrible, y él logra matar al león. Eso fue por la gracia de Dios, hermano. ¿Cuántos jóvenes han estado a punto de caer? ¿Cuántos hasta pastores han estado a punto de caer? Líderes, jovencitas a punto de caer, metiéndose donde no tienen que meterse, mirando lo que no tienen que mirar, conversando lo que no tienen que conversar, y hasta diciendo: no, es que no hay que ser tan fanático, esta obra ya es demasiado dura, demasiado exigente. Y como en nuestro país algunos dicen: no, que el pastor Rodolfo ya es muy duro. Todos los que hablaban así ya no están. Todos los que dicen es muy duro, muy fanático, muy fuerte, ya no están. Vamos a ver, tú que eres tan espiritual, que te gusta jugar con fuego, coquetear con Filistea, reírte con carnales, vamos a ver cómo acabarás. Ahora te puedes sentir el campeón, la campeona, el Sansón, la Sansona. Vamos a ver cómo acabas. Hermano, fue la gracia de Dios que lo libró de la caída, de la destrucción. Sansón, ¿sabe lo que debió haber hecho? Decir: Dios mío, gracias. Estaba a punto de que me destrocen, que me hagan pedazos, por salirme de tu voluntad, salirme de tu plan, del destino que tú querías que yo tenga. Me regreso a Israel, me olvido de esa mujer, la arranco ya. Pero el hombre, hermano, estaba enceguecido. Como una joven me decía: pastor, cuando me enamoro, me enamoro. Una joven pastora me decía, yo le decía: ese hombre es un carnal, no es espiritual, es un lobo. Pastor, es que cuando me enamoro, me enamoro. Yo no le puedo hacer daño a mi corazón se ha enamorado. Yo no puedo controlar mi corazón. Si usted no puede controlar su corazón, usted no es hijo de Dios. El hijo de Dios no es controlado por su corazón. El hijo de Dios es controlado por el corazón de Dios, por el Espíritu de Dios. Sansón se encaprichó, hermano, y cayó en la red de la mujer ajena. Dejó a Dios, dejó su ministerio por una mujer, traicionó a su pueblo. Él tenía que defender al pueblo que sufría, los dejó solo. Perdió la comunión y la presencia de Dios. Luego perdió las fuerzas físicas sobrenaturales. Acabó débil, derrotado, humillado, ciego, porque le sacaron los ojos, encadenado, y luego acabó aplastado. Le cayó todo encima, acabó muerto. ¿Sabe por qué? Porque menospreció el plan de Dios en su vida. Su mamá y su papá quizás lo recogieron aplastado. Ellos nunca debieron aceptar. Y nosotros los pastores somos responsables. Si nos blandengueamos por agradar a hermanos, mañana cuando se revienten y se estrellan, el Señor te va a decir: tú le abriste la puerta, y tengo contra ti, le dice Dios al pastor de Tiatira, que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepiente y no lo ha hecho. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que han pecado con ella. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y paga a cada cual conforme a sus obras.